Fue revelado el video completo grabado en la ONEMI la madrugada del 27 de febrero de 2010. ¿Se recuerdan esas imágenes que sin duda mostraban la incertidumbre, la tensión que había? Bueno, este registro audiovisual da cuenta que a las 9 de la mañana aún las autoridades, incluida la entonces presidenta Michelle Bachelet, no conocían los efectos del maremoto en las costas chilenas. Queremos saber más al respecto y se encuentra en el estudio el autor de ese video, Jorge Tapia Vidal, exdirector audiovisual de la ONEMI, quien grabó todos estos detalles, un video, una cinta clave que registra lo que ocurrió efectivamente la madrugada del 27 de febrero. Gracias, Jorge, por estar con nosotros aquí en CNN Chile en Alerta. De inmediato le pregunto, ¿cómo recuerda ese día, el 27 de febrero de 2010? Si nos puede recordar desde que llegó el terremoto, desde que decidió irse a la ONEMI y comenzó esta grabación. Buenas noches, gracias por la invitación. Yo creo que fueron etapas muy puntuales. 3:34 viene este intenso y extenso sismo. Uno chequea ya la situación que sucede en la casa, qué sé yo, sus familiares, sus hijos que no estaban por ahí. E inmediatamente por un asunto de convocatoria. Cuando uno entra a la ONEMI, tiene un deber de autoconvocatoria cuando se produce un evento de importancia. Quiero decir que hubo profesionales y funcionarios que caminaron desde La Reina hasta el Parque O'Higgins para llegar a hacer su trabajo, ¿ya? Yo en ese momento tomé mi vestuario, por decirlo, o sea, el jockey, la polera, la parca, todo con identificación, con el propósito de que me llevara alguien rápidamente, y justamente pasó un radio patrulla de carabineros y me llevaron, y yo llegué a la ONEMI más o menos como 10 para las 5 de la mañana. Y ahí me di cuenta que no estaba el camarógrafo, no estaba el asistente, y ya estaba la presidenta, ya estaba también la directora nacional de ONEMI, y como siempre sucedía, todos estos eventos tenían que grabarse. Todas las reuniones importantes, todas las declaraciones, todos los puntos de prensa que hacía la directora nacional, o los jefes de turno, ante cualquier circunstancia de emergencia, se grababa. Eso era algo habitual. Eso era algo habitual, no era un se respaldo en ese momento. No, era un respaldo que se hacía siempre. Perfecto. ¿Ya? Porque era natural tener un respaldo y así nosotros poder, de alguna manera, certificar que lo que dijo la autoridad de la ONEMI era lo que dijo. Por transparencia, por difusión. Claro. Y empieza a grabar, a ese momento se da cuenta que no han llegado los periodistas ni el camarógrafo, y usted toma la cámara y empieza a registrar. Los directores de televisión y los periodistas tenemos que saber hacer las funciones de los que están a cargo de uno. O sea, yo tengo que saber grabar, tengo que manejar una cámara en audio y video, y tengo que manejar todos los accesorios de esta cámara. Por tanto, a mí eso no era ningún problema. Me puse a grabar, grabé todos los puntos de prensa que se hicieron, y ahí me empecé a dar cuenta que había una situación compleja, ¿ya? Porque había una situación de información que no era fluida, eran muchos datos por aquí y por allá. Eran datos que en definitiva sí eran terribles, porque las intensidades de las regiones 7, 8, 8 ya es una cosa, es un terremoto muy fuerte. Entonces en ese minuto yo dije, yo voy a grabar hasta que se me acabe el aire nomás aquí. La primera grabación se hizo en el CAT, que es una oficina grande, así como este estudio, y después se pasa a otro lugar que es un salón enorme, ¿ya? En el cual en una mesa gigante se pusieron las autoridades. La presidenta, a la derecha estaba la Carmen Fernández, más allá estaba el señor Rosende, el subsecretario, y después venía Vitar y, bueno, todos los otros. Estaba el gobierno, estaban las autoridades del país ahí sentados. Y usted grabando cada detalle. Y yo quedé justo al lado, ¿ya? Me instalé a propósito, y le instalé a la presidenta un micrófono a 20 centímetros. ¿La presidenta se dio cuenta? Sí, ella sabía, sí. Ya. No, era tan la confusión de información que yo creo que al comienzo pasé inadvertido, ¿ya? Pero a medida que transcurrían los minutos y que la situación se hacía casi más, cada momento más nebulosa, ¿ya? Yo dije, no me muevo de aquí hasta que venga otro terremoto. ¿Cuándo se da cuenta de que lo que está grabando es, digamos, algo inédito? ¿Se notaba el nerviosismo
¿Cuáles eran los elementos que en ese momento se le hacían presentes? Incertidumbre, había poca información. ¿De qué se estaba dando cuenta usted en ese momento, como testigo, digamos? Sí, yo me daba cuenta que ahí se estaba produciendo un cúmulo de información técnica, pero eso no se reflejaba en una decisión. O sea, siempre en los cursos de capacitación que se hacían en la ONEMI nos decían, sobre 7 grados es una cosa seria. Chile tiene miles de kilómetros de costa y si el epicentro que se sabía ya que dónde era, ya tenía que haber un tsunami. Tenía que haberlo. No había otra posibilidad. Eso lo sabía Carmen Fernández también. Yo creo que sí, pero como la información del CHOA era confusa, que ahora sí, que ahora no, que la levantamos, que la bajamos, ustedes deben recordar y tienen que considerar que todos los dardos de la Solange Huerta apuntan a los funcionarios del CHOA también, en forma muy dura, ¿ya? Muy dura, porque ellos dieron información tardía, porque dieron información que no era. Yo grabé cuando le preguntan 2 veces el operador y le dice, ¿hay alerta de tsunami? Dice, no existe riesgo de tsunami en las costas chilenas. Repitió. Mándemelo por un fax file. Eso fue en el momento en que yo dije, qué bueno, o sea, coincide lo que acabo de firmarle a Rosende. Porque Rosende ya lo había descartado. No, él lo había descartado. ¿Cuántas veces? Yo lo grabé una vez. ¿Está este registro? Está el registro. Lo grabé una vez cuando él descarta. Pero hay una cosa que a mí me parece importante señalar que tiene que ver con la actitud de la gente. Yo creo que nadie en la ONEMI, ni las autoridades de gobierno, ni los periodistas que ahí trabajábamos, ni tampoco los funcionarios o los técnicos, ninguno tenía una desidia al respecto. Nadie creo que haya hecho algo en forma voluntaria. No vamos a hacer esto porque no quiero, porque me da la gana, porque este gobierno no me gusta o porque no me gusta el que viene. No. No era un problema de gobierno, no era un problema político. ¿Nadie sabía lo que estaba pasando realmente en el país? ¿Le dio esa sensación en su momento de que estaban hablando y que la verdad es que no había certeza de nada? Es que en un momento los medios empezaron a transmitir. Radio Bio Bio transmitió, ya empezó la televisión nacional, o sea, y la prensa que llegó estaba transmitiendo y todos decían, si esto no es una cosita, esto es una cosa terriblemente grave. Entonces, insisto, no creo que nadie de ahí haya sido malintencionado en el manejo de la información. ¿Quién fue el primero que usted notó que le dio la real dimensión a lo que estaba pasando? ¿Quién fue el que usted fue testigo de que haya dicho, sabes que parece que esta no alerta de tsunami estuvo errada? Parece que sí hubo un maremoto. Yo creo que lo dijo la presidenta, ¿ya? Ella dijo una cosa muy... No me voy a olvidar porque dice de repente, si en Isla Juan Fernández dicen que entró una ola y devastó el pueblo, totalmente devastado, tenemos que tener mucha seguridad de lo que estamos diciendo. Tenemos que tener la seguridad completa para informarle a la población, porque si no vamos a ser irresponsables. Y eso está en los testimonios y en la transcripción del video. Vamos a ser irresponsables si no decimos A o no decimos B. Ahí yo la noté a ella muy angustiada porque sabía ella que no podía ser. No podía ser que mientras Juan Fernández estaba creando una catástrofe atroz, aquí nadie en la ONEMI le pudiera decir, señora Bachelet, por favor, esto es 8.8. Tiene que dar alarma al tiro. Pero llega un momento en que uno en esa situación lo único que quiere es... Yo ahí me limité a registrar. Hay muchas cosas que después las volví a ver, pero me pareció que toda la gente, la Armada no estaba en ese momento, la FACH, el Ejército, Carabineros, ¿ya? Ellos entregaron la información que tenían nomás. Ahora, si no la tenían, no la tenían. ¿Y era evidente que era muy poca? ¿Que se sabía poco? Era evidente, sí. O sea, el país estaba a oscuras en información. El gobierno estaba a oscuras en información. Por lo tanto, las decisiones no se podían tomar. Ahora, cuando empezó a avanzar este asunto de que la información se empezó a subir por diferentes medios, evidente que en ese momento ya la angustia de la presidenta y de la Carmen Fernández y de todos los demás era
notoria. Podríamos decir que en ese momento fueron los medios los que le informaban a la ONEMI lo que estaba pasando. Así es. La ONEMI no tenía certeza de nada. No, fue una cosa muy extraña, muy rara. Yo creo que las responsabilidades en este minuto tienen que ajustarse a una definición muy fina. O sea, a mí me parece que el cuello de botella que se formó en la información pasaba por dos personas. El jefe del CAT nacional, que era el dueño de la pelota, por decirlo ahí, él recibía la información y él decidía, junto con Carmen Fernández y algunos otros asesores que tenían alrededor, decidía qué había que hacer. Como señalé en algún momento, la pelota estaba saltando y nadie metía el gol y la sacaba de la cancha. Pero era una cosa muy desastrosa. ¿Nadie tomó decisiones? ¿Eso es evidente al momento de que usted está registrando? No, nadie tomó decisiones. Y cuando empiezan a darse cuenta, usted me dice que fue la expresidenta Michelle Bachelet la que de alguna otra forma pone la alerta de que algo está mal. Claro, ¿Qué pasa ahí? Sí, lo que pasa es que hay una cosa crucial. En algún momento ella dice, está el señor Bello, que entiendo que era un funcionario de gobierno acá, relacionado con la Armada. ¿Ya? Y no había nadie de la Armada en un evento de esa naturaleza, siendo que el asunto venía por el mar. Entonces ahí le informan, Carmen Fernández, no, que la Armada funciona en Valparaíso, qué sé yo. Pero ahí yo la noté a la presidenta muy contrariada. Después tuvo un pequeño roce, ¿no? Amigable con el ministro de Defensa, cuando el ministro le dice, no, es que el cuento de los helicópteros, no es que están allá y los pilotos están acá. Esa cosa fue así como para distender un poco la situación porque la confusión era terrible. ¿El ministro de Defensa fue lo único que dijo en ese momento? ¿Cómo evaluaría usted el actuar de Francisco Vidal en ese momento? Yo creo que él hizo lo que tenía que hacer. Él tenía que poner a disposición de la presidenta los helicópteros, los aviones o lo que fuera, ¿ya? Para que ella hiciera su trabajo. Pero desgraciadamente yo no le encontraba mucho sentido que le pusiera helicóptero a las 6 de la mañana, en circunstancias que no iba a haber nada, ¿ya? A menos que tuviera focos muy potentes. Pero no se sacaba, porque la dimensión de la tragedia se vio después cuando ya hubo claridad. Pero yo creo que el ex ministro Vidal hizo lo que tenía que hacer. Erazo también informó bien. Vitar también hizo su informe. Ellos estaban muy bien, como se dice en periodismo, dateados. Tenían los datos precisos, las cantidades, era un análisis cualitativo y cuantitativo de la situación bastante acertado. ¿El subsecretario del Interior no tenía ese manejo? Él trataba de apoyar a su presidenta, ¿no? Pero no lo vi en ningún momento, porque además circulaban por todos lados, yo no podía andar detrás de ellos. Pero empoderado no estaba. Es que era tan difícil estar empoderado en una situación en que está la presidenta, el ministro Interior, el ministro... O sea, está toda la plana mayor de un gobierno y ahí nadie está empoderado de nada. ¿Por qué? Porque los datos eran confusos. ¿Porque los datos eran confusos o quizás por otros elementos que seguramente aclarará la investigación que lleva la fiscal Huerta? Vamos a hacer una pequeña pausa, Jorge. Encantado. Vamos a recordar cuando ya empieza a amanecer, cuando ya es más evidente en imágenes la situación que antes parecía un secreto a voces, que se empezó a reflejar, y vamos a seguir conversando de esta grabación del 27 de febrero que su autor está comentando con nosotros aquí en CNN Chile.